Mi padre me llamó perdedora y me prohibió ir al viaje familiar. Yo dije, no hay problema. 18 días después, me envió un mensaje de texto, ¿puedes pagar $2.300 por tu hermana? Mi padre se refirió a mí como una perdedora y se negó a dejarme participar en el viaje familiar. Yo dije, no hay problema. 3 semanas después, mi padre me escribió, ¿puedes pagar el próximo semestre de tu hermana? Simplemente respondí. Esta perdedora no te enviará ni un solo dólar. 12 minutos después. Mi teléfono estalló con 27 llamadas perdidas. Uno pensaría que pagar la matrícula universitaria de tu hermana cada semestre provocaría un agradecimiento, una llamada telefónica, una tarjeta o cualquier otra señal de que eres algo más que un cajero automático con pulso. Pero no en mi familia. En mi familia, yo siempre fui la difícil, la autosuficiente, la que eligió irse temprano, mudarse y vivir este estilo de vida. Mientras tanto, mi hermana pequeña, Hannah Mitchell, la genia delicada, podía quemar la cocina y aún así ser aplaudida. Ha sido así desde que éramos niñas. Cuando Hannah Mitchell derramó jugo sobre la computadora portátil de mi madre, me castigaron a mí porque yo era la hija mayor y debería haberla estado supervisando. Cuando reprobó aritmética, me sentí obligada a ayudarla todas las tardes, sin importar si yo tenía mi propio trabajo o tareas escolares que completar. Sus problemas siempre parecían caer en mi regazo. Ahora consideren los últimos años. Trabajo en tecnología como profesional independiente, realizando trabajos por contrato, desarrollando aplicaciones web y lanzando pequeñas empresas. Es impredecible, pero me las arreglo. No soy rica, pero puedo pagar mi alquiler, ahorrar dinero y vivir bajo mis propios términos. Aún así, por alguna razón, se me encargó cubrir los gastos universitarios de Hannah Mitchell. Comenzó como algo simple. Necesitaba ayuda con los libros. Luego, necesitaba ayuda con el alquiler. Luego, su auto se averió. Luego, su compañera de cuarto se fue. Luego, tuvo que cambiar de carrera. Y de alguna manera, me convertí en el plan de contingencia para todo. Lo más triste es que nadie me lo pidió nunca. No realmente. Mis padres me bombardean constantemente con culpa. Mamá hace llamadas tarde en la noche, habla de emergencias familiares y lanza indirectas sutiles sobre cómo yo no tenía hijos, ni hipoteca, y tenía mucho dinero para ayudar. En un momento dado, yo estaba contribuyendo con alrededor de $2.300 al mes para la vida de Hannah Mitchell. Mientras tanto, ella ni siquiera respondía a mis mensajes. Luego, en julio, recibí una llamada telefónica inesperada de mi padre. No me había comunicado con él en semanas. Ni siquiera saludó. Fue directo al grano. Empezamos a discutir sobre actitudes y prioridades familiares. Dijo que yo no estaba siendo solidaria. Dijo que estaba causando división. Y entonces papá lo dijo, no vendrás al viaje familiar este año. No perteneces allí con esa actitud. Eres una perdedora, Lauren Mitchell. Tomaste tus decisiones. Hubo una larga pausa. No me defendí, simplemente dije, no hay problema. Y colgué. No lloré. No me desahogué con nadie. Simplemente me quedé sentada preguntándome con qué facilidad él podía borrarme. Toda la ayuda, todo el dinero y todo el esfuerzo por complacerlos se habían ido con una sola frase. 18 días después, mientras almorzaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de papá. ¿Puedes cubrir los gastos de tu hermana para el próximo semestre? Le falta dinero. Sin disculpas, sin charla trivial, solo otra expectativa de que yo intervendría. Respondí, esta perdedora no te enviará ni un solo dólar. 12 minutos más tarde, mi teléfono explotó. 27 llamadas perdidas. Nadie quería entender a Hannah Mitchell, incluida mi tía de Florida. Solo querían reparar todo y devolver las cosas a su estado original. Pero yo había terminado. No iba a dar explicaciones. No iba a decirlo. Fue la primera vez que me di cuenta. No era miembro de una familia. Era parte de un sistema que dependía de mí. Y si pensaban que las cosas eran difíciles ahora, no tenían idea de lo que les esperaba. Lo mejor de ser etiquetada como la oveja negra es que las expectativas desaparecen rápidamente. No más suponer que puedo resolverlo todo. No más contar dinero hasta que lo haya ganado. Algo cambió en el momento en que envié ese mensaje. Pude sentirlo. Mi teléfono no dejó de sonar durante horas. Papá llamó una y otra vez. Mamá dejó mensajes de voz que nunca respondí. Hannah Mitchell escribió párrafo tras párrafo sobre su preocupación, ansiedad y cómo todo se estaba desmoronando. No respondí. No por despecho. Simplemente no le veía el sentido. Cada mensaje sonaba igual. Pánico mezclado con derecho. Durante años, les dije que contaran conmigo. Respondí a cada llamada. Manejé cada emergencia. Pagué la cuota que los hacía sentir incómodos. Y la única vez que no lo hice,
Fingieron que el suelo había desaparecido bajo sus pies. 4 días después, mi prima Megan Collins me envió un mensaje. Dijo que había oído que las cosas estaban estresantes y se preguntaba si yo estaba bien. Le dije que estaba bien y le pregunté por qué todos estaban de repente tan ansiosos. Ella afirmó que mis padres estaban preocupados por el dinero. Hannah Mitchell podría tener que interrumpir las clases y todo era incierto. Esa palabra se quedó conmigo porque mi vida había sido incierta durante años y a nadie le importó. Luego vinieron los contratos freelance, las horas nocturnas y las semanas de trabajo sin descanso para mantenerme a flote. Mi incertidumbre no fue tomada en cuenta. Le dije a Megan Collins que esperaba que todo saliera bien y lo dejé así. Pasaron 10 días, luego otros más. Según los rumores familiares, Hannah Mitchell perdió el plazo de la matrícula y se vio obligada a mudarse de su apartamento y regresar a casa. Aparentemente, estaba furiosa. No por las circunstancias, sino conmigo. Esa parte me hizo reír. Mis padres siempre habían insistido en que Hannah Mitchell tuviera independencia, espacio y libertad para crecer. Resultó que toda esa independencia venía con una factura mensual que se esperaba que yo pagara en silencio. Sin mí, su versión de la estabilidad colapsó rápidamente. Tomé una decisión en ese momento. Si pensaban que yo era irresponsable y egoísta, dejaría de corregirlos. Dejé de dar explicaciones. Dejé de aclarar. Dejé de demostrar nada. Cuando mi madre me escribió: "Llámame cuando te calmes", no respondí. Ignoré el correo electrónico de papá preguntando si podíamos hablar como adultos. Si alguien me enviaba un mensaje vago sobre problemas familiares, respondía con frases cortas y vacías. Qué difícil. Eso los volvía locos. Querían que volviera la antigua yo. La persona que entraba en detalles excesivos. La persona que se alarmaba cuando había silencio. La persona que corría a arreglarlo todo. Pero yo estaba ocupada. Ni siquiera haciendo nada dramático. Simplemente viviendo, trabajando, durmiendo normalmente, pasando tiempo con amigos y ahorrando dinero que, por una vez, permanecía en mi cuenta. Una noche, revisé mi carpeta de spam y encontré un correo electrónico de mi madre. Por favor, lee solo la línea del asunto. Has cambiado. No había mensaje, solo eso. Lo miré y sentí alivio de que ella tuviera razón. Yo había cambiado. Y por primera vez, el cambio era totalmente para mi beneficio. Lo que no se daban cuenta era que, mientras ellos se esforzaban por llenar los huecos que yo solía cubrir, yo acababa de firmar un contrato que alteraría significativamente mi situación financiera. No se lo dije a nadie. No di ninguna pista. Dejé que asumieran lo peor. Si yo era la perdedora ahora, iba a interpretar el papel a la perfección. Y fue entonces cuando empezaron a esforzarse más. A mediados de septiembre, el silencio se había vuelto demasiado ruidoso para ellos. Se quebraron. Comenzó con intentos extraños de restablecer la vibra, como mi madre comentando fotos antiguas de Facebook que yo ya había olvidado. Una chica hermosa, escribió en una foto de 2017. Extraño este día, puso debajo de una foto borrosa de nosotros en una comida familiar que no recordaba haber disfrutado. Luego vinieron las cajas. Al principio, pensé que alguien se había equivocado de dirección, pero eran de ella. Un par de calcetines suaves, una vela y una novela de bolsillo que mencioné que me gustaba hace varios años. No había ninguna nota dentro, solo estos pequeños incentivos extraños. Como si esperara que inhalar suficiente cera con aroma a vainilla me ayudara a olvidarlo todo. No respondí. Luego recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto indicaba una actualización rápida. Fue de todo menos rápida. 3 párrafos. El primero se concentraba en la resiliencia de Hannah Mitchell. El segundo hablaba de lo difícil que era financieramente con la matrícula, el alquiler y las reparaciones del auto. El tercero era la propuesta. Si puedes contribuir aunque sea con unos pocos cientos, marcará una gran diferencia para tu hermana. Entendemos lo que se dijo, pero ella realmente necesita a su hermana mayor en este momento. Me quedé con ese correo un rato, no porque estuviera tentada, sino porque sabía que no lo estaban entendiendo. Todavía asumían que esto se trataba de dinero y que mi silencio podía ser negociado. 4 días después, Hannah Mitchell me llamó. Contesté no para hablar, sino para escuchar. Intentó parecer imparcial, diciendo que estaba estresada y que notaba que las cosas estaban extrañas, pero que no quería que estuviéramos separadas para siempre. Incluso dijo, lo entiendo ahora, más o menos, lo cual me sorprendió dado que seguía viviendo sin pagar alquiler en una casa que yo había ayudado a mantener a flote durante 4 años. Eventualmente, se dio cuenta de que necesitaba ayuda con una clase. Dijeron que era necesario. La asistencia financiera falló. Dijeron que costaba solo $1,250. Dije, lo pensaré. Luego la bloqueé de nuevo. No se trataba de dinero. Yo tenía el dinero.
Tenía mucho más de lo que ella imaginaba. Lo que ya no poseía era la voluntad de ser utilizada simplemente porque les resultaba más conveniente que ser honestos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras estaban ocupados tratando de llenar los huecos que dejé atrás, yo acababa de firmar un contrato de 8 meses con una startup para un puesto de gestión de productos que era totalmente remoto. Pagaba $13.500 al mes e incluía un incentivo considerable por cumplir los objetivos antes de tiempo. La antigua yo habría dicho: no te preocupes, volveré a ayudar pronto, suavizando el golpe y convenciéndolos de que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sin embargo, tenía curiosidad por ver qué harían sin la red de seguridad. Empecé a escuchar pequeños detalles de otros. Un amigo de la familia me informó que mi madre había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una tienda de regalos los fines de semana. Según un primo, mi padre había obtenido secretamente un préstamo personal. Hannah Mitchell estaba de vuelta en casa y de buen humor todos los días, lo cual me alegraba. Cada vez que alguien decía que estaban luchando, mi único pensamiento era: bien, deberían luchar. Deberían vivir en el desastre que construyeron y darse cuenta de que la persona que pensaban que era la más desechable era la que mantenía todo unido. Mantuve un contacto mínimo con todos. Ya no habría más declaraciones generales de espero que todo esté bien. No más respuestas educadas a los saludos. Ya no estaba enojada. Había terminado. Y mientras ellos se desmoronaban, yo planeaba mi escapada. No había viajado en 3 años. No porque no pudiera, sino porque siempre estaba disponible para ellos. Ahora estaba fuera de servicio. Así que reservé un vuelo a un lugar cálido y hermoso. Alquilé una villa con amigos, con piscina privada y vista al océano. Llevé bikinis que nunca me había puesto, así como un vestido que compré hace meses pero al que no le había quitado las etiquetas. Cuando aterrizamos y sentí el calor en mi cara, me tomé una foto. Estamos en el agua con bebidas en la mano, sonrisas genuinas en nuestros rostros y sin preocupaciones a la vista. La compartí sin ningún contexto, servicio o estrés. Lo notaron en 1 hora. No etiqueté a nadie, pero a la mañana siguiente, recibí 6 mensajes de mi madre: solo queremos recuperar a nuestra familia. Por favor, llama. Hablemos cuando estés lista. Y miré la televisión, sentada junto a la piscina, con el sol en mis piernas, café en la mano, y me di cuenta de que ni siquiera estaba triste. Me sentía entretenida porque, por una vez, no era yo quien suplicaba. La mañana después de compartir la foto de las vacaciones, mi teléfono no se encendió de inmediato. Se volvió feroz. Me desperté con llamadas perdidas apiladas una encima de otra como correo no deseado. Hannah Mitchell, una tía, una casa guardada. No tenía idea de quién era. No escuché nada. Simplemente silencié mi teléfono y bajé a reunirme con mis amigos para desayunar. Ese fue el elemento sorpresa para mí. Me sentía normal. No sentía ese nudo en el estómago. No necesito dar explicaciones. El océano estaba justo ahí. El aire olía fresco. Por una vez, no sentí ninguna presión. Más tarde esa tarde, mientras todos los demás iban a nadar, revisé mis mensajes. Hannah Mitchell envió uno que destacó: ¿por qué publicarías algo así sabiendo por lo que estamos pasando? No respondí, pero luego vi un SMS de un número desconocido. No hay nombre ni emoji, solo una frase. Probablemente deberías hablar con tu padre sobre la cuenta. Eso me detuvo por completo. Miré la pantalla durante más tiempo del necesario. No había discutido sobre cuentas con nadie en años. No respondí. No pregunté quién era. Puse mi teléfono boca abajo y volví a salir, pero el resto del día se sintió extraño, como si algo hubiera cambiado debajo de todo. Terminé el viaje. No dejé que destruyera nada. Bebimos en exceso. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Me reí más de lo que lo había hecho en meses. Incluso publiqué otra foto la última noche, un atardecer, descalza, sin subtítulos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue abrir mi computadora portátil. Cuando empecé a ayudar a Hannah Mitchell hace años, mi padre insistió en que abriéramos una cuenta conjunta. Afirmó que sería más limpio y fácil de rastrear los asuntos familiares, la matrícula, el alquiler y las situaciones de emergencia. No había iniciado sesión en más de 1 año porque confiaba en él. Eso es culpa mía. El inicio de sesión todavía funcionaba. Inicialmente, lo que vi no tenía sentido. Mis depósitos llegaban puntualmente. Había retiros grandes y constantes, pero no pude identificar a otros beneficiarios. No eran retiros pequeños, sino retiros grandes y casuales a precios de complejos turísticos de fin de semana. Un restaurante caro ubicado lejos de la universidad de Hannah Mitchell. Sabía que ella no conducía, pero yo hacía los pagos mensuales del arrendamiento de un auto. Me desplacé por el historial. Fue entonces cuando todo encajó. No solo habían confiado en mí. No solo habían dependido de mí.
Habían estado usando secretamente el dinero que yo pagaba para Hannah Mitchell para financiar su propio estilo de vida. Y cuando los corté, toda la estructura colapsó porque no había nada debajo. No hay plan de respaldo ni financiamiento. Solo soy yo. Cerré la cuenta esa noche, transferí el saldo restante, restablecí todas las contraseñas y me eliminé de los documentos compartidos. Todo lo que oliera a acceso se había ido. 5 días después, Hannah Mitchell llegó a mi casa. No hubo advertencia ni mensaje, simplemente llamó a la puerta. Abrí lo suficiente para verla allí de pie, con su bolso puesto, el pelo recogido y luciendo más pequeña de lo que recordaba. Dijo que no sabía nada. Afirmó que su padre le dijo que yo había dejado de ayudar porque estaba enojada e inestable. Afirmó que ella asumió que él estaba manejando el resto por sí mismo. Le pedí que lo considerara por un segundo. No discutió. Solo se quedó allí. Luego preguntó si podíamos hablar adentro. Dije que no. Le informé que ya no podía evitar aceptar su responsabilidad, que cualquier historia que creyera no alteraba los hechos y que yo no iba a resolver este problema. Me preguntó qué debía hacer a continuación. Dije, averígualo. Y lo hice. Cerré la puerta. Esa noche, mi padre me envió un mensaje que no era ni de enojo ni de arrepentimiento. Era calculado. Dijo. Las familias cometen errores. No deberíamos dejar que el dinero nos destruya. Podríamos empezar de cero si estuvieras dispuesta a ser razonable de nuevo. Lo leí una vez y lo borré porque la realidad era que yo ya había pasado página. Ellos podían sentirlo. Se hizo el silencio después de que cerré la puerta a Hannah Mitchell y sellé todas las puertas financieras traseras que usaban para drenarme. No era un silencio verdadero, sino el tipo de silencio que surge cuando alguien está pensando demasiado en su próximo movimiento. Había visto este patrón antes. Es un bucle de manipulación. La culpa viene primero, seguida de la furia y la desesperación disfrazada de bondad. Cuando todo lo demás falla, empiezan a mover palancas. Creen que tienes demasiado miedo para cortar los lazos. Esta vez, intentaron de todo. Solo 5 días después del último mensaje de papá, con la falsa rama de olivo y la petición silenciosa de dinero, recibí una llamada de la recepción de mi trabajo. Alguien que decía ser mi madre se puso en contacto con el lugar de trabajo y pidió hablar conmigo directamente. Me aconsejó que contestara mi teléfono para asegurar mi bienestar. Mi gerente lo mencionó casualmente durante nuestra llamada semanal, medio en broma. Tu mamá suena dulce, dijo. Un poco intensa, sonreí, explicando que solo estaba preocupada y que yo estaba enojada. Nunca le dije dónde trabajaba, no formalmente. Supuse que lo había deducido de algún testimonio de un cliente o que había pasado suficiente tiempo en LinkedIn para encontrarme. De cualquier manera, fue invasivo y deliberado. Así que la contacté de inmediato. Por favor, no vuelvas a llamar a mi lugar de trabajo. Esto es acoso. No estoy jugando juegos contigo. Ella no respondió. En cambio, escaló la situación. Al día siguiente, mi tía Diane Parker, que nunca llama a menos que alguien muera, me llamó durante el almuerzo. Sonaba llorosa, dijo que mi madre no estaba durmiendo, que Hannah Mitchell se estaba volviendo loca y pensando en abandonar los estudios, que papá estaba humillado porque toda la familia extendida sabía que yo los iba a abandonar. Le hice una pregunta. Diane, ¿alguien te dijo que yo cubrí los gastos de Hannah Mitchell durante 4 años? Silencio. No, tal vez no deberías llamarme llorando por lo que ellos creen que han perdido. Colgué. 2 horas después, recibí un mensaje de Hannah Mitchell. Después de semanas de silencio, no hay disculpa ni reconocimiento, solo esto. Papá está furioso. Dijo que robaste de la cuenta familiar. No pretendas que eres una víctima. Lo leí 2 veces antes de bloquearla de nuevo. Que hablen. Que lo retuerzan. Permítales reescribir completamente la historia para retratarme como una villana. Ya no me importaba porque tenía algo que no podían quitarme. Libertad. Y aún no había terminado con ella. Ese fin de semana, reservé otro viaje, esta vez a Portugal. Siempre había querido ir, pero nunca tuve tiempo. El momento nunca parecía ideal. Siempre había una emergencia, un plazo de matrícula o un nuevo desastre que debía ayudar a limpiar. Pero ahora solo tenía una fecha límite, mi vuelo. No se lo dije a nadie. Simplemente empaqué mi bolso, subí al avión y me fui. Me quedé en un pequeño apartamento cerca de la ribera de Oporto. Bebí vino con gente que no sabía mi nombre. Comí alimentos que no podía pronunciar. Dormí hasta tarde. En el 4.º día, publiqué una foto de un plato de cerámica con pulpo a la parrilla, pan crujiente y una copa llena de vino blanco. No hay subtítulos ni etiquetas. No importaba. Lo vieron porque al día siguiente recibí un correo electrónico de mi padre con el asunto. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Se adjuntaba una hoja de cálculo, un archivo de Excel real titulado Presupuesto Familiar 2027.
Había enumerado todos los gastos de Hannah Mitchell, incluyendo matrícula, seguro del auto, terapia, servicios públicos, libros, internet, gasolina y comestibles. Luego añadió una columna llamada asistencia proyectada de Lauren Mitchell e ingresó una cifra. $1.800 al mes. Hay una nota al final. Si hablas en serio sobre reconstruir la confianza, así es como lo demuestras. Miré la pantalla, casi riendo. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. No había manipulación ni falsa dulzura, solo expectativa. Cerré el archivo y nunca respondí. Cuando llegué a casa, había una carta esperándome en la recepción de mi edificio. Una carta física sin dirección de remitente. Dentro, simplemente decía: ya dejaste claro tu punto. ¿Podemos hablar como adultos ahora? Cena, sin juicios, solo familia. Estaba firmada por mamá, papá y Hannah Mitchell. Estaban acorralados. Podía sentirlo. No financieramente, sino emocionalmente. Toda la estructura se había derrumbado. La imagen de la unidad familiar fuerte estaba destrozada. La gente empezó a hacer preguntas que ellos no sabían responder. Eran incapaces de funcionar a menos que alguien llenara los huecos. Así que me invitaron a cenar a su casa. Prometieron que no habría culpas ni sermones, solo una velada tranquila para aclarar las cosas. Dije que sí, pero no porque deseara la paz o una resolución. Dije que sí porque quería darles una última oportunidad de ser honestos. Finalmente, obtuvieron una respuesta inesperada. La cena estaba programada para el sábado a las 7:00 p. En su casa, la cual yo básicamente financié desde las sombras durante 4 años. No había estado allí desde antes del conflicto. No desde que mi padre me llamó perdedora y se negó a invitarme a unas vacaciones que probablemente yo pagué. No me arreglé ni llevé nada. Ni vino, ni postre, ni energía nerviosa. Solo yo. Hannah Mitchell abrió la puerta. Parecía agotada, con el pelo recogido, la sudadera con capucha y ojeras bajo los ojos. El brillo de chica dorada había desaparecido. Detrás de ella, noté a mis padres ya sentados, como si estuvieran esperando una comparecencia ante el tribunal. No nos abrazamos. No nos saludamos. Nos sentamos. La mesa estaba arreglada como si estuvieran jugando a la familia de nuevo. Las servilletas estaban dobladas con un pollo recocido en el centro. Olía a esfuerzo, pero el aire estaba rígido. Nadie habló durante 6 minutos. Luego mi madre comenzó. Expresó el deseo de que las cosas volvieran a la normalidad, que extrañaba cuando estábamos cerca, que no reconocía a la persona en la que me había convertido. Mi padre retomó la palabra desde ahí. Dijo que yo ya había dejado claro mi punto y que claramente necesitaba espacio. Que el presupuesto fue un error, solo una idea. Solo mencionó números. Hannah Mitchell se disculpó. Admitió que no lo sabía todo. Afirmó que solo tenía miedo. La detesté. Luego se quedaron allí sentados esperando, como si eso fuera suficiente. Tal vez habría funcionado una vez, pero no les debía lágrimas, ni explicaciones, ni nada. Así que tomé aire y dije esto. Mi madre parpadeó. ¿Qué quieres decir? No pretendamos que nada de esto tiene sentido. No intentemos restablecer algo que nunca funcionó en primer lugar. Todos me llamaron cuando necesitaban dinero. Me insultaron cuando paré. Solo les agradaba cuando era útil. Así que ya no soy útil y no hay razón para arreglarlo. Podemos simplemente terminar. No dijeron nada. Miré a Hannah Mitchell. Espero que te gradúes. De verdad. Sin embargo, tendrás que hacerlo por tu cuenta al igual que el resto de nosotros. Luego me levanté. No hubo gritos. No azoté la puerta. No hubo monólogos dramáticos. Una conclusión simple a algo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Salí, conduje a casa, puse mi teléfono en silencio y todo dejó de sentirse pesado. No llamaron al día siguiente ni al día siguiente. No hubo más viajes de culpa, argumentos de presupuesto o paquetes misteriosos en mi puerta. Había terminado. Sorprendentemente, no se sintió como la pérdida de una familia. Se sintió como salir de una trampa. No hago muchas publicaciones estos días. No necesito hacerlo. Voy a donde quiero. Como lo que me gusta. Pago por una sola persona. Yo, pueden llamarme perdedora todo lo que quieran, pero nunca me he sentido más como una ganadora. Han pasado 7 semanas desde esa cena. Hace 7 semanas, me levanté de esa mesa. Les dije que no necesitábamos arreglar nada y me alejé de una dinámica en la que había estado atrapada desde que era adolescente. No hay explosiones ni dudas, solo silencio. Al principio, estaba esperando algo. Un mensaje de culpa, un mensaje de voz de rabia, uno de esos ensayos de nos malinterpretaste que solían disfrutar escribiendo. Pero no llegó nada, ni siquiera de Hannah Mitchell. Es como si finalmente hubieran entendido lo que quise decir.
Y para ser honesta, eso me asustó más que el ruido, porque si alguien puede dejar de contactarte tan rápido, te hace preguntarte qué tan genuina fue la relación alguna vez. Resulta que cuando dejé de proveer, la conexión dejó de existir. Pero aquí está la cuestión. El silencio no dolió tanto como esperaba. Se sintió limpio. Después de la cuarta semana, empecé a notar algo extraño. Ya no revisaba mi teléfono cada 6 minutos. No estaba practicando conversaciones en mi cabeza. No me estremecía cada vez que veía un nombre familiar en mi bandeja de entrada, porque ya no aparecían en absoluto. Y en ese espacio, empecé a vivir como una persona completa. Empecé un proyecto paralelo que había estado posponiendo durante un año. Me puse al día con el sueño. Finalmente me uní al estudio de yoga de la vuelta de la esquina. Me reconecté con un amigo al que no había visto desde la universidad, alguien que en una sola cita para tomar café de 90 minutos me mostró más calidez genuina de la que mi familia me había mostrado en años. También revisé mi banco. Solo por curiosidad. Y vi algo que no había visto antes. Estabilidad. No solo en el dinero, sino también en la energía, la rutina y la paz. Mis padres no estaban agotando mis ahorros con emergencias falsas. Hannah Mitchell no estaba rondando sobre mi hombro. Este sería el último favor, y no quería empezar el día sintiéndome atrasada. El fin de semana pasado, recibí un mensaje de mi prima Megan Collins. Dijo que se enteró de que me había desconectado y que la gente estaba preocupada por mi bienestar. Le dije que nunca había estado mejor. Ella dijo en voz baja, bien por ti. Ojalá pudiera hacer lo que tú hiciste. Le dije que podía. No respondió. Sé que hay una versión de esta historia que concluye con una reconciliación dramática. Una reunión llena de lágrimas donde todos finalmente entienden, pero la vida real no es una película. A veces el mejor final es alejarse y ver los créditos rodar en silencio. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.